el carbono, elemento constitutivo y fuente de energía. Alrededor del 18% de la masa de tu cuerpo está compuesto por átomos de carbono, y esos átomos son fundamentales para tu existencia. Sin el carbono, no tendrías las membranas plasmáticas de tus células, ni las moléculas de azúcar que usas como combustible, ni siquiera el ADN que porta las instrucciones para construir y poner en funcionamiento tu cuerpo. El carbono es parte de nuestros cuerpos, pero también es parte de nuestras industrias modernas. Los compuestos de carbono de plantas y algas que existieron hace mucho tiempo forman los combustibles fósiles, como el carbón y el gas natural, que usan actualmente como fuentes de energía. Cuando estos combustibles fósiles se queman, se libera dióxido de carbono, CO2, en el aire, lo que resulta en niveles cada vez mayores, CO2 atmosférico. Este aumento en los niveles de CO2 afecta el clima de la Tierra y es una preocupación ambiental importante en todo el mundo. ¿Qué es el ciclo del carbono? Se conoce como el ciclo del carbono a un circuito biogeoquímico de intercambio de materia, específicamente de compuestos que contienen carbono, entre la biosfera, la pedosfera, la geósfera, hidrosfera y atmósfera de la Tierra. Fue descubierto por los científicos europeos Joseph Priestley y Anthony Lavoisier, y junto al del agua y del nitrógeno, forman parte de los ciclos que permiten la sostenibilidad de la vida en nuestro planeta. Dado que el carbono es un elemento clave para la vida y para la mayoría de los compuestos orgánicos conocidos, se lo encuentra involucrado en numerosas sustancias de origen orgánico e inorgánico, en una transmisión continua que permite su reutilización y reciclaje, sosteniendo los niveles de dicho elemento en un balance global. El carbono en el mundo existe en distintas formas y ámbitos, desde las reservas minerales de carbono bajo tierra y el carbono inorgánico disuelto en el agua del mar, hasta el dióxido de carbono en la atmósfera producto de emisiones volcánicas o de la respiración de los seres vivientes, así como los procesos de descomposición de la materia orgánica en pantanos y otros terrenos. Para efectos del ciclo del carbono, algunos de ellos son considerados depósitos y otros rutas de intercambio. El carbono es un elemento químico no metálico, forma parte de los océanos, rocas y seres vivos, principal componente de la materia orgánica o biológica. ¿Cuáles son los tipos o clases del ciclo del carbono? El ciclo corto, biológico, intercambio rápido de carbono entre los seres vivos con la atmósfera, océanos y suelo. Ciclo largo, geológico, intercambio entre el interior y superficie de la Tierra por millones de años. Ciclo biológico del carbono. Este ciclo se considera como el más rápido, ya que, según los estudios, la renovación de la cantidad de carbono en la atmósfera sucede cada 20 años. El carbono entra en todas las redes tróficas, tanto terrestres como acuáticas, a través de los autótrofos, organismos que producen su propio alimento. Casi todos estos autótrofos son fotosintetizadores, como las plantas o las algas. La atmósfera es la encargada de absorber el dióxido de carbono y la energía solar para producir oxígeno e hidratarnos de carbono que les permite a las plantas crecer. Los autótrofos capturan el dióxido de carbono del aire a los iones del bicarbonato del agua y lo usan para producir compuestos orgánicos como la glucosa. Los heterótrofos, como los humanos que se alimentan de otros seres, consumen las moléculas orgánicas y así el carbono orgánico pasa a través de las cadenas y redes tróficas. La respiración es llevada a cabo por los humanos, animales y plantas. Utilizan los carbohidratos para obtener energía y emitir dióxido de carbono. ¿Cómo regresa el carbono a la atmósfera o al océano? Para liberar la energía almacenada en las moléculas que contienen carbono, como azúcares, los autótrofos y heterótrofos lo degradan mediante un proceso llamado respiración celular. En este proceso,
el carbono de la molécula se libera en forma de dióxido de carbono. Los descomponedores también liberan compuestos orgánicos y dióxido de carbono cuando degradan organismos muertos y productos de desecho. En conjunto, la descomposición orgánica producida por hongos y bacterias permite devolver el carbono a la atmósfera. Por otro lado, el océano también interviene en este ciclo y es el depósito de mayor reservas de carbono. En el mismo, la cantidad de dióxido de carbono absorbido o expulsado depende de la temperatura y concentración de elementos, siendo común la absorción en temperaturas bajas y emisión en temperaturas cálidas. En el ciclo biológico de dióxido de carbono también se incluyen los incendios naturales, ya que estos producen dióxido de carbono al provocar el fallecimiento de plantas y seres vivos, que terminan descomponiéndose. El ciclo geológico del carbono opera a una escala de millones de años, está integrada en la propia estructura del planeta y se puso en marcha hace aproximadamente 4.55 miles de millones de años, cuando se formó el sistema solar y la Tierra. Su origen fueron los planetesimales, pequeños cuerpos que se habían formado a partir de la nebulosa solar, y los meteoritos portadores de carbono que chocaron con la Tierra. Más del 99% del carbono terrestre está contenido en la litosfera, siendo la mayoría carbono inorgánico, almacenado en rocas sedimentarias como las rocas calizas. El carbono orgánico contenido en la litosfera está almacenado en depósitos de combustibles fósiles. En una escala geológica, existe un ciclo entre la corteza terrestre, la litosfera, los océanos, la hidrosfera y la atmósfera. El dióxido de carbono de la atmósfera, combinado con el agua, forma el ácido carbónico, el cual reacciona lentamente con el calcio y con el magnesio de la corteza terrestre, formando carbonatos. A través de los procesos de erosión, la lluvia y el viento, estos carbonatos son arrastrados a los océanos, donde se acumulan en su lecho en capas o son asimilados por organismos marinos que, eventualmente, después de muertos, también se depositan en el fondo del mar. Estos sedimentos se van acumulando a lo largo de miles de años, formando rocas calizas. El ciclo continúa cuando las rocas sedimentarias del lecho marino son arrastradas hacia el manto de la Tierra por un proceso de subducción. Así, las rocas sedimentarias están sometidas a grandes presiones y temperaturas debajo de la superficie de la Tierra, derritiéndose y reaccionando con otros minerales, liberando dióxido de carbono. El dióxido de carbono es devuelto a la atmósfera a través de las erupciones volcánicas y otro tipo de actividades volcánicas, completándose así el ciclo. El ciclo del carbono en la industria. Las fábricas expulsan en exceso dióxido de carbono, entre otras sustancias que aceleran el ciclo del carbono. En la industria se evalúan las emisiones de gases de efecto invernadero de un sector productivo específico. Las emisiones de gases en efecto invernadero son cuantificadas en todas las etapas de producción y el resultado de análisis de este puede incentivar la optimización de los procesos productivos y el uso de materias primas. Esto permitirá tener ventajas competitivas. Factores bióticos y abióticos dentro del ciclo de carbono. Algunos de los factores bióticos presentes en el ciclo del carbono son los animales, los humanos y las plantas. Entre los factores abióticos se encuentra el agua, la luz, la temperatura. Un ejemplo de su relación es el siguiente. Durante la fotosíntesis, las plantas, los factores bióticos, toman el dióxido de carbono, el factor abiótico de la atmósfera, y lo fijan en la materia viviente junto a protones provenientes del agua para generar biocompuestos necesarios para la construcción de células. ¿Cuál es la importancia del ciclo de carbono? Por último, el ciclo del carbono es uno de los ciclos bioquímicos más complejos y es crucial para el equilibrio de la Tierra. Al ser el carbono el principal componente de la materia de los seres vivos,